¿Qué tal? Bienvenidos un día más al día de descanso, este pequeño espacio que tenemos de ciclismo en Twitch y en YouTube. Todas las semanas, ya sabéis, si estás viendo esto en YouTube, recuerda darle un like, poner un comentario y suscribirte al canal. ¿Cómo estamos, gente? Tenemos una semana bastante cargadita de carreras. En realidad, por cantidad no hay demasiadas, pero sí que tenemos dos carreras de las más importantes del año que se corren a la vez, como siempre, como todos los meses de marzo. Tenemos la París-Niza y la Tirreno Adriático, una encima de la otra, siempre compartiendo semana en el calendario y además ahora comparten más porque antes el Tirreno empezaba el miércoles, si no me equivoco, y ahora ya empieza el domingo, el lunes, empieza una el domingo y otra el lunes, por lo cual se solapan casi completamente ambas carreras. Tuvimos la semana pasada la Strade Bianche, esa carrera en la que Pogachar domina de manera espectacular últimamente. Y que iba a decir fue interesante, pero la verdad es que interesante estuvo apenas 10 minutos desde que conectaron hasta que vimos que efectivamente Paul Seixas no llegaba al nivel de Tadej Pogačar, pero bueno, Paul Seixas, una realidad, cerró el hueco con Pogačar, luego Pogačar pegó otro arreón y ahí ya no pudo seguir Paul Seixas, pero hay que contar con eso, con que venía desde atrás para recuperar el terreno que tenía cedido y consiguió llegar hasta la rueda. Y luego siguió tirando por detrás como un loco, aun llevando a Isaac del Toro a rueda. Luego le escogió otro grupo y siguió pegando palos y atacando y sin llegar a desfondarse en ningún momento, cosa que normalmente los que intentan seguir a Pogachar, como lo hizo él en Strade Bianche, no son capaces de hacer. Así que parece que tenemos nuevo bicho, o por lo menos hay un relevo de un corredor que parece que tiene un nivel similar. Recordemos que solo con 19 años al de Tadej Pogačar, y ha comenzado la París-Niza, comenzó el domingo y ha comenzado hoy la Tirreno Adriático. Luego, aparte, esta semana tenemos alguna carrerita más que luego veremos, pero que son cosas poco importantes. Ya la semana que viene sí que viene más intensidad con la Milán-San Remo. Pero bueno, como tenemos París-Niza y Tirreno Adriático, yo creo que esta semana nos damos por satisfechos. Vamos a empezar el resumen de la semana con los nacionales de Chile, que son nacionales cuyos resultados llegan 2 días más tarde. No hay nivel en la federación. Pasó también a principios de temporada con los de Zimbabue y así, por eso en los vídeos diarios no están los resultados, porque me da palo dar un resultado el día 8 de una carrera del día 6 como fue esta. En la crono vemos ahí el Plus Performance CEO Sport, que es el mejor equipo sin duda. Héctor Ezequiel Quintana se llevó el oro, será el campeón de Chile, pero vamos, esto es un maillot que no vamos a ver. Y en la ruta, el corredor del Bardiani CSF 7 Saber, el Vicente Rojas, ganó la ruta, por lo tanto este sí que es posible que sea un maillot que veamos en alguna carrera. Es su primera temporada, no, es su tercera temporada ya en el Bardiani, tercera temporada completa. No ha corrido grandes carreras ningún año. Veremos si este año le vemos en el Giro. Es un corredor muy joven, tiene 23 años, así que veremos si realmente... Mira, estuvo en el Freud también, de hecho. Veremos si este año corre el Giro y ahí podemos ver el maillot de campeón de Chile, que estaría bonito. Y luego, en cuanto a carreras de la semana, tuvimos la Ename Sunning Classic el miércoles. Esa carrera, aunque aquí parece que el perfil es bastante quebrado, es una carrera bastante llana. Sí que es cierto que la meta pica hacia arriba y que hay un par de ascensiones durante el recorrido, pero no son nada destacables. Hay en la Côte de la Roquette y en Doug en la línea de meta. Y aquí lo que tuvimos fue el debut de Wout van Aert. Wout van Aert, que si hemos dicho que todos los grandes nombres siguen por su mismo camino, Wout van Aert también. Controló muy bien la carrera el Bisma, lo estuvieron haciendo perfectamente, pero Strandhagen es por delante, por detrás cerrando los grupos, todos los cortes que se hacían, los corredores que salían a buscar a Hagenes, controlándolo muy bien, Van Aert saliendo bastante fácil a los cortes, hasta que a 10 kilómetros de la línea de meta
Wout van Aert tuvo un pinchazo y ahí ya dejaron de poder controlar los Visma, ya tenían al máximo favorito eliminado y el hombre que estaba por delante, pero Hagenes, acabó acusando la fatiga y fue cazado por el grupo. Al final la carrera se acabó decidiendo al sprint, donde la victoria fue para Jordi Meus del Red Bull Bora Hansgrohe, por delante de Lawrence Rex, que está haciendo una muy buena temporada y que ha comenzado el año muy bien. Hizo cuarto ahí en un sprint en Alula, luego tuvo una caída terrible en el Alula, también a más de 100 kilómetros por hora en la bajada, no sé si os acordáis, en la llegada a Hegra, el primer final, digamos, con el primer final en alto, vamos, el final en alto que hay en la carrera, en la bajada que había antes, ahí se fue al suelo, se fueron contra las rocas a 100 kilómetros por hora y fue la verdad que dio sustito, pero en apenas un mes justo ha estado de vuelta y sexto en la Curna y segundo en Les Amin, así que bastante bien. Veremos qué puede hacer en el Tirreno estos días. Y luego tercero Hugo Hofstetter, el corredor del NSN, cerrando ahí el podium. No tiene mucho más. Van Aert llegó por aquí a 1.57 por delante del otro grupo grande y Hagenes acabó llegando a 1,5 porque el hombre estaba absolutamente reventado y ya dolido también en la moral por haber perdido la carrera tan cerca de meta con el esfuerzo que había hecho. La verdad es que muy buena carrera del Visma realmente, aunque al final pues se pagó como se pagó. Ya sabemos que el Visma no es un equipo que precisamente tenga demasiada buena suerte. Loïc Van Bell fue el mejor corredor, acabando 21º. O sea que carrera dura para el Visma, pero se vieron buenos brotes verdes para lo que puede ser Wout van Aert en la temporada y Per Hagenes haciéndolo muy bien, haciendo el esfuerzo que hizo. La verdad es que fue con 22 años, 58 kilómetros por delante del pelotón y bastante bien. O sea, un corredor que apunta a buenas maneras. Luego hemos tenido la UMAG Classic, que fue el mismo día, carrera 1.2, donde se dio el hecho sorprendente de tener un doble ganador en la carrera. Adam Braddock y Dusan Rajovic llegaron tan a la par que hasta en la foto finish parecía que ahí llegaron a la par. Por lo tanto, se dio ex aequo la victoria para ambos corredores, Adam Braddock del Factor Racing y Dusan Rajovic del Solution Technipo Rally. En ese sprint de grupo compartieron victoria. La verdad es que es un hecho que no se daba desde hacía bastante tiempo, con la foto fin y siempre intentan resolverlo todo y tal. Pero aquí en este caso no fue posible. Tampoco la foto finish que hay en esta carrera es de ese nivel de precisión que las que tienen en otras carreras tan grandes, sino que se ve una foto, digamos, exactamente en el momento. No es como estas de ahora que se ve en el tiempo y todo eso, que es otra movida distinta. Pero bueno, doble ganador por lo tanto la UMAG Classic, dos corredores que se llevan 40 puntos de la UCI, que sobre todo el Solución Técnico Rally los va a agradecer. Y Eric Fetter, que completaba el podium. Al final así se resolvió la cosa. Destacar a Iñau Turcaregui, el corredor del Lidl Trek Future, que hizo un noveno puesto, que está bastante bien sprintando ahí en Croacia. Corredor de 18 años, muy joven. Veremos a ver qué puede hacer más adelante. Luego tuvimos el miércoles, todo esto fue el martes y esto fue el miércoles, el Trofeo La Higüeya. Esa carrera 1.pro que no se vio por televisión. Han dicho que es porque está la RAI renovando la flota de motos y vehículos. Supongo que ya la habrán acabado de renovar para la Tirreno, pero en esos momentos no estaba disponible y no tuvimos emisión en directo por televisión. Esta carrera donde se suben esos capos de la Milán San Remo, se sube la Cipresa y se sube el capo Berta y el capo Mele aquí en el inicio y también el capo Mele en el final junto con la cola Micheli, que esta sí que no se sube en la Milán San Remo para completar ese circuito final. Además se suben Testico y la Cima Paravena en la parte central para aumentar más el desnivel. Al fin y al cabo hace 3.475 metros de desnivel vertical, que ya es bastante en 100 kilómetros menos que la París-Niza. Y aquí la victoria fue para Santiago Buitrago, lo hicieron muy bien los Bahrein.
que teniendo mayoría en el grupo consiguieron marcharse. El primer movimiento fue de Tiberi, parecía que Buitrago estaba trabajando para él, Gregoire salió bien a rueda, se marcharon los tres, Buitrago a rueda de Gregoire, y en cuanto se fueron los tres, Buitrago pegó el palo, Tiberi se quedó a rueda de Román Gregoire cerrándolo bien y ya no pudo Román Gregoire cazar a Buitrago, que se llevaba esta victoria en la que era su primera carrera del... Ah, no, había estado en Australia, vale, vale. Bueno, su primera carrera en Europa de Buitrago. Con esa victoria, 25 segundos por detrás llegaron Román Gregoire y Tiberi. Y luego llegaron Ulisi, cuarto a 40 segundos, y a 44 ya el grupo más numeroso con Vendrame, Scaroni, Morgado, Simoni Gualdi, Matteo Bercher, Mauri Van Sevenan, Garofoli, Aramburu, Clement Bras y Quinten Hermans. Buena carrera de Aramburu. Aquí los UAE volvieron a estar un poquito más flojos. Parece que cuando no están Pogachar del Toro, el equipo flojea un poco más. Yo a Murgado me lo esperaba bastante más adelante. Es un séptimo puesto, hay que decir que no es nada desdeñable, pero yo creo que era uno de los grandes favoritos de la carrera y no pudo ser más que séptimo. Pero bueno, para esa carrera de las 100 victorias que quieren este año lleva un buen ritmo, así que tampoco se puede decir mucho más. Se disputó también la Salverda Bow Sterban Suol. Clásica llana, Países Bajos, 1.2, mucho equipo de desarrollo. Estos equipos que ya conocemos, alemanes, neerlandeses, belgas, que son de categoría continental. Y uno de ellos, el Parkhotel Valkenburg, con Mathis Abond, se llevaba la victoria en el sprint final. Este David Becker, ese que estuvo en Euskaltel el año pasado, se ha ido al Beat, que es de categoría continental. Y cuidado con el Beat, que puede ser un equipo de los que se meta ahí en la tontería, la pelea del top 30 y poner en problemas algún equipo. Además ha entrado el patrocinio de Saxo, que era Beat al principio de la temporada, o sea que quizá puedan, como decimos, pegar algún sustito a algún equipo. Entonces Matis Abons ganó, el corredor del Parkhotel Valkenburg. Lars Rufaer del EEW VDK Cycling Team fue segundo, y David Decker de Beat CC PB Saxo fue tercero. Hubo un detalle aquí, bueno, un detalle. Una imagen que Kian Batz, a ver si aquí nos pone... No pone nada más que el hecho destacable. Cuando quedan 33 kilómetros para meta, el corredor del NSN, Kian Batz, le pegó un puñetazo al corredor Marin Mas del BIT en la cabeza, en el casco, cuando le dio el relevo. O sea, pasó... estaba Marin Mans en el relevo, se quitó, y cuando llegó a esa altura, el corredor del NSN, Kian Batz, le pegó un puñetazo en la cabeza. Ha sido, si no me equivoco, apartado por el equipo, fue descalificado de esa carrera, y ahora de momento está apartado del equipo. Veremos a ver si vuelve a correr algo más o qué hacen con él, porque la verdad que el gesto fue bastante feo. Pegar un puñetazo en el casco. Dicen que porque hubo un escupitajo y defendía que había sido adrede. No sé, un poco lamentable la imagen y bueno, Kian Batz del equipo de desarrollo del NSN, a pesar de que tiene 24 años ya, descalificado de la Salverda Bow Sterban Suol y de momento parece ser que apartado del equipo. Volvemos a Grecia, se corrió el Rhodes Grand Prix, esta carrera 1.2 con final llano en la propia ciudad de Rodas. Esto no es como las otras clásicas que vimos que acababan en Salacos, en el centro de la isla. Esto acaba en Rodas, en el norte, al lado del mar. Y con victoria para Nikiforos Arbanitou, el sprinter griego, que la verdad es que es un corredor que a lo tonto, yo lo dije el año pasado y lo repito este año, el Burgos debería ficharlo como relevo a Georgios Buglas, porque el año pasado ya hizo
410 puntos de la UCI. Fue primero en el Nacional de Ruta y tercero en el de Crono. No, quinto en el de Crono y primero en el de Ruta. Esto era en el Sub-23, que participó en ellos también. Y lo ganó, es un corredor joven, un sprinter rápido y que en carreras con el Burgos, que puede salir de estas 2.2, si se puede meter en algún sprint en 1.1 o así, o en alguna punto pro, puede dar buenos resultados y la verdad que tiene bastante buena pinta este corredor griego. Como digo, yo espero que el Burgos, como releva a Georgios Douglas, le intente fichar para el año que viene porque me parece muy buen corredor. Segundo fue Marco Manenti, tercero Silas Koech, del Lotto House Outlet Montabaur, Manenti del Bardiani CCF, Sete Saber. Poco más que comentar, carrera al sprint, un sprint bueno, realmente prácticamente todo el pelotón, aunque luego fueron llegando escalonados los corredores, pero como aquí lo que cuenta es el top 10 para los puntos y tal, hacer un duodécimo o un décimo tercero como hizo Douglas tampoco te salva, entonces muchos corredores se desentienden en esa parte final. También se disputó el Tour de Saint-Comuns, otra carrera de categoría 1.2, está en Francia, con corredores de equipos de desarrollo y con otros corredores de los equipos continentales franceses y belgas también. Y victoria para Mathis Grisel del Lotto Group Wanty por delante de los dos corredores del Elite Foundation Cycling Team. Poco más que comentar. Fue un sprint en un grupito reducido porque era final hacia arriba. Y estos fueron los corredores que pelearon. Mathis Grisel ha comenzado bastante bien la temporada. Son 20 años los que tiene. Es del primer equipo, pero es normal que corra estas carreras con el equipo de desarrollo con solo 20 años. Es un buen sitio donde puede coger confianza, victorias y buenos resultados. Pero vamos, en la actual DB6, como vemos, hizo también hizo dos top 10, así que buen comienzo de temporada también para Mathis Grisel. En el Grand Prix, Apollon Temple, otra carrera de categoría 1.2, está en Turquía. Aquí sí que los corredores ya, los equipos son de un nivel bastante más bajo. La victoria fue para Mustafa Karaksi del Konya Buyukşehir Belediye Spor, equipo turco, equipo nacional que tiene como grandes objetivos estas carreras. Tampoco hay mucho más que comentar. También Dorpenon Loop Rugpen, otra carrera de categoría 1.2, totalmente llana, que es en los Países Bajos. Más o menos los mismos equipos que decíamos con anterioridad en la Sterban Zuol. Y aquí victoria para Timothy Dupont, del Tarteleto y Sorex, un hombre que hemos visto ya a lo largo de los años muchas veces, son 38 años. Llegó a ganar el campeonato de Flandes y la No Quiere Coerse en 2016 cuando estaba en el Verandas Willems, que era un equipo continental ese año. Y consiguió ahí buenos resultados y luego pues le hemos ido viendo ganar carreras de menor categoría, estar por ahí presente. Ganó la Heusden Coers el año pasado. En 2024 también mucho segundo puesto aquí en Hainan, hizo un segundo, un tercero y un cuarto. Quedó segundo en el Grotter Prix Jean-Pierre Monser, fue primero en la primera etapa de Antalya, entonces le hemos visto hacer cositas a Timothy Dupont, son 38 años ya los que tiene, estuvo corriendo ahí en equipos del Pro Team sin llegar a dar el salto al World Tour, pero era un sprinter que era bastante bueno y lo hacía bastante bien también en las clásicas, así que aquí sigue dando el callo con sus 38 años. David Decker, que como decíamos, el Euskaltel se la ha dejado ir este año, ha hecho segundo, 55 puntos de la UCI que llevan ya, que al Euskaltel, veremos luego, le vendrían de lujo. Tercero Stian Roselund del Airtox Calras. Otra carrera punto 2 en Francia también. El Gran Prix de la Ville de Liller de toda la vida, Souvenir Bruno Comini.
De nuevo, equipos franceses, equipos de desarrollo de, de algún equipo francés y belga, continentales franceses, continentales belgas, un Pro Team, me parece que había en toda la lista, y se llevó la victoria el Flanders Valois con Jules Hesters, que se llevó el sprint por delante del propio Mathis Grisel. Destacar que Bar Zafra, el corredor del Sudal Quick Step Devo, hizo sexto, un buen resultado hasta ahora. Lo que iba de temporada le estaba costando un poquito, pero bueno, ahí ya consiguió un sexto puesto que está bien. Mejor resultado en 2 años. El año pasado lo mejor que pudo hacer fue un octavo puesto, así que bueno, va progresando. Son 19 años también, es lo de siempre. Esta gente muy muy joven ahora que aparece en estos equipos de desarrollo y que peleándose contra gente de la máxima categoría, pues bueno, hace lo que puede. Y de nuevo en Croacia, la Porex Classic, que ganó Vigo Moore del Tirol KTM por delante de Michael Stañar y Galo Black, pero ganó en solitario, llevándose la victoria sin que nadie pudiese darle caza. Y llegamos al plato grande de la semana, el plato contundente, el plato gordo, la Strade Bianche, carrera World Tour. Para algunos el sexto monumento, esta carrera que ha ido cogiendo desde que era la heroica y luego fue la Montepaschi heroica. A partir de ahí empezó a coger un mayor renombre. Lleva ya 20 ediciones esta carrera. Hemos tenido cambios de recorrido, se va alargando la distancia, van aumentando los tramos de camino. Este año ha bajado tanto lo uno como lo otro. Bajó en 10 kilómetros la distancia, en 17 me parece los tramos de este rato, todo en la parte inicial. Y, y bueno, una carrera en la que las televisiones conectaron a 90 kilómetros de meta con 7 hombres en fuga, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Y en la que llegamos justo al tramo del el Monte Santemarí, donde Jan Christen puso un ritmo espectacular, exagerado, muy rápido en cabeza del pelotón, trabajando el gregario al servicio de Tadej Pogačar. Realmente primero fue Florian Vermers el que hizo ese trabajo. Luego fue Jan Christen. Vimos a Tom Pizco, que quizá era el segundo máximo favorito, tener una avería e irse para la parte de atrás del grupo cuando el grupo se estaba quedando bastante reducido. Consiguió llegar, se quedó un grupo como de 12 corredores, empezó una bajada. Tadej Pogačar se puso en cabeza del grupo ahí. Tom Pizcock le siguió a sus ruedas. Seisas perdió como unos metritos en la bajada. Pizcock tuvo la avería al llegar a la parte baja, se le volvió a salir la cadena. Pogačar se encontró solo y a partir de ahí comenzó su cabalgada a 80 kilómetros de meta en solitario, de nuevo absolutamente sobrado y sin tener rival, pero vimos a Paul Seixas que estuvo recortando ese huequecito que se le había abierto porque se había quedado un poco a distancia de Tom Pidcock y por su avería. Estuvo persiguiendo a Pogačar cuando Pogačar estaba ya intentando abrir su hueco, haciendo su movimiento. Y Paul Seixas siguió detrás, 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 incluso prácticamente consiguió llegarle a Rueda, pero luego ahí ya en el momento en el que le llegó a Rueda, Pogačar abrió gas de nuevo, puso un punto más de intensidad y ahí Paul Seixas se quedó por detrás. ¿Qué es lo normal que pasa en estas ocasiones? Que el corredor que intenta seguir a Pogačar se abre de patas como un sapo y ya se olvida de todo lo que viene por detrás. ¿Pero qué pasó en esta ocasión? Que Paul Seixas siguió tirando, siguió tirando, siguió tirando, mantenía a Pogačar más o menos a medio minuto. Isaac del Toro enlazó con Paul Seixas y aún así Paul Seixas siguió tirando y persiguiendo a Tadej Pogačar hasta que llegó a ponerse ya unos 40 y pocos segundos y en ese momento ya esperaron al grupo que venía por detrás, donde venía Jorgenson, Pidcock, venía Ben Healy, venía algún corredor más.
Pero claro, un grupo así numeroso con unos 6 7 corredores, teniendo un corredor como Isaac del Toro que no va a colaborar en ningún momento, no es capaz de ponerse bien al orden. Entonces llegaron a pasar del minuto y medio, coger casi los 2 minutos o llegar a pasar los 2 minutos de desventaja y cada vez que había un tramo de este rato, una ascensión, Paul Seixas hacía movimiento. Le siguió en todas las ocasiones Isaac del Toro, le estuvo siguiendo, cerrando los huecos y protegiendo muy bien a Tadej Pogačar hasta que llegó esa ascensión final donde llegaron los dos de nuevo a la Vía Santa Caterina. Estaban Paul Seixas e Isaac del Toro en solitario y Paul Seixas hizo un movimiento donde mucha gente dice que Isaac del Toro se dejó ganar, pero es evidente, si ves ciclismo, que UAE no deja ganar nada, que Isaac del Toro no va a dejar la segunda plaza a Paul Seixas y que lo que le pasó ahí es que estaba reventado de seguir al chaval y Paul Seixas le dejó sentado en esa ascensión y se lanzó para arriba. Él mismo dijo que estaba sorprendido de haber dejado a Isaac del Toro, pero claro, esto es lo que tiene. Cuando tienes esas patas y a ti te siguen aguantando las piernas, te sorprende ver cómo otros se quedan atrás, pero en este caso así fue. Isaac del Toro no pudo pelear con Seixas. Tadej Pogačar se llevó la victoria en solitario sin ningún problema. A un minuto exacto llegaba Paul Seixas, a un minuto 09 Isaac del Toro, que como veis, si te revientan en Vía Santa Caterina, te hacen bastante más agujero de 9 segundos. Isaac del Toro no se levantó, no pudo hacer el esfuerzo explosivo para seguir a Seixas, pero subió a buen ritmo aún así la Vía Santa Caterina e hizo tercero a solo 9 segundos de Paul Seixas. Román Gregoire fue cuarto, muy buena actuación de Román Gregoire en la Strade Bianchi. Gianni Vermes fue quinto. Jan Christen, que después de hacer el esfuerzo para Tadej Pogačar, estuvo corriendo bastante bien. También secó movimientos por detrás para evitar que llegasen más corredores y tal. Fue sexto. Tom Pidcock séptimo. Mateo Jorgensen, el mejor de los Bisma, fue octavo. Andreas Kron noveno. Y Wout van Aert, que en el momento en el que se puso la carrera patas arriba con Vermers y con Jan Christen haciendo los movimientos para Pogachar, se le vio ya bastante atrás colocado, o sea, perdiendo ahí la rueda del grupo de favoritos. Y ahí parecía que iba a quedar bastante, bastante atrás, pero luego se fueron deshaciendo los grupos, fue quedándose gente adelante, él siguió aguantando en el grupo y al final llegó ahí hasta ese décimo puesto, que bueno, no está mal para Wout van Aert. No es su momento especial, su punta máxima de la temporada. Esperemos que eso llegue en Flandes y París-Roubaix, pero bueno, no está mal. Seguramente, como decía Albert Rivera esta mañana en el café, sea en cuanto a números la mejor Strade Bianche de Wout van Aert, pero bueno, no es el momento de forma súper de Wout van Aert y lo veremos que a lo largo de la temporada si mejora este rendimiento. No os puedo engañar, a mí no me pareció una Strade bonita, sí que es cierto que estuvo hasta arriba de gente, que las imágenes que dejó fueron como siempre increíbles y tal, pero fueron cuarto de hora de carrera interesante. Tadej Pogačar se marchó. Paul Seixas intentó seguirle hasta el momento que parecía que podía seguirle. Todo bien. En el momento que se quedó por detrás. Todos sabemos ya que Tadej Pogačar no va a reventar, que nadie va a poder alcanzarle por detrás. Pues la carrera se queda descafeinada. Una lucha muy, muy, muy bonita. Eso sí, por detrás para ese segundo puesto y ese podium. Sobre todo con Paul Seixas de gran protagonista. Y Pero eso, al final se quedó un poquito floja la carrera, pero, pero bueno, veremos, trae esperanzas para en el futuro que Paul Seixas pueda hacer algo espectacular en algún momento. Y pueda seguir a Pogachar, poner en aprietos a Pogachar o incluso batirle. Viendo la curva de nivel que lleva Paul Seixas
y la que lleva Tadej Pogačar, que parecía que la de Tadej Pogačar no iba bajando de el nivel en el que ascendía, ¿sabéis? Que iba haciendo así y que seguía haciendo así, pero es que apareció Seisas y si Pogačar va así, Seisas va así, subiendo. Entonces, con la progresión que ha tenido desde el final del año pasado hasta ahora, habrá que ver la que tiene desde ahora hasta los siguientes objetivos. Lo siguiente que tiene es la Itzulia. Luego la gente anda ahí con dudas y tal. Yo creo que seguro que va a correr el Tour, por mucho que todavía no sea oficial. Y luego tendremos el Mundial y todo eso. O sea que hay meses todavía para que Paul Seiza siga progresando y veremos a ver qué tal lo hace el corredor francés. Veremos también cómo se le adapta el cuerpo a las 3 semanas y todo. Al final son 19 años y va a tener un calendario bastante exigente. Lleva ya prácticamente los mismos puntos de Pro Cycling Stats que la temporada pasada. Llevas 860 puntos UCI, o sea, él solo estaría él solo podrían invitarle a una gran vuelta y ha corrido 3 carreras. O sea, que es el rendimiento que está teniendo es increíble y me gusta. No quiero ponerle presión, ni quiero hablar de Paul Seixas y su locura, ni nada de esto, pero bastante por encima de lo que era Pogačar a esa edad. Y si ponemos a alguien que era mejor que Pogačar a esa edad, aunque luego no ha tenido tanto crecimiento después, vemos que está por delante de Remco Evenepoel y a ver qué tal el año de Remco Evenepoel. El primer año de Remco Evenepoel fue el de 19-20 años en el World Tour. Seixas lleva ya un año en la máxima categoría, así que veremos cómo lo hace Paul Seixas. Ha quedado por detrás, siempre por detrás de Remco Evenepoel, cosa que es normal, pero a ver a partir de este año cómo se hacen las cosas. Le hemos visto que contrarrelojea bien, que es un buen hombre vuelta, que hace muy buenas cosas, hace todo bien, de hecho, parece ser. Así que veremos cómo avanza este año. Itzulia, las clásicas de las Ardenas. Y de momento no tiene nada más en el calendario. Quería hacer Mundial Sub-23, si no me equivoco, que iba a ser el objetivo. Y las clásicas de Canadá, no sé si el Mundial Sub-23 o el Mundial Absoluto. Supongo que irá al Absoluto, porque hacer el Mundial Sub-23, quiero decir. No sé si vale más un oro Sub-23 que una plata absoluta. Eso ya tendrá que evaluarlo él. Quería hacer las clásicas de Canadá como preparación a ese Mundial que es en Canadá este año, por lo tanto no era la vuelta. Llevarlo al Giro parece precipitado, así que lo más lógico es que haga el Tour de Francia este año porque es evidente, se escapa de las manos que este hombre tiene que hacer una vuelta de 3 semanas este año, por mucho que digan que es muy joven y tal. Yo creo que ya no hay, o sea, no hay manera de sujetar no puedes parar el mar con las manos, no puedes ponerle diques al mar. Yo creo que Paul Seixas le veremos en el Tour este año. Y parece un corredor que nos puede traer muchas alegrías. Veremos si nos trae alegrías de una forma normal o nos trae alegrías como Pogachar, que acaba además haciéndonos ya volviéndolo monótono todo. Entonces, veremos. Porque además si es francés, le van a poner en Francia, como gane el Tour, le van a poner ahí para hasta que gane, le van a atar le van a hacer contrato con el Tour de Francia hasta que gane 7-8 Tours y supere con los que se quede Pogachar. Pero bueno, son 19 añitos los que tiene, hay que ir con paciencia, ya sé que estoy poniéndole a un nivel muy alto, pero realmente hay que tener paciencia, hay que ver cómo avanza Paul Seixas, porque Evenepoel también avanzaba y pintaba mucho más que Pogachar con 19 años, pero las caídas, los problemas que ha tenido, el que no adaptarse tan bien a la alta montaña y tal, ha hecho que se quede por detrás y parecía que iba a ser bastante mejor que Pogachar según ascendía de la categoría junior. Entonces hay que tener paciencia. A los 19 años, Paul Seixas es posiblemente el mejor ciclista de 19 años que hayamos visto, pero hay que ver
cómo evolucionan esos 19 años a lo largo del tiempo. Así que nada, tenemos en marcha ahora mismo París-Niza. París-Niza, que empezó ayer con esta etapa de 170 kilómetros, 171, entre Acheg y Carrier-sous-Poissy, con esa ascensión en la parte final de la Côte de Châteauneuf-les Vignes, que es un kilómetro al 8,3%, que parecía que podía romper la carrera, ofreció alternativas, la carrera estuvo bastante bonita, con la fuga por delante, aguantando ahí hasta la parte final, pero ningún hombre de la general hizo movimiento ahí en la ascensión, sí que hubo algún movimiento, pero fue secundario. Y al final la fuga fue cogida, fue alcanzada en la parte final, en los últimos kilómetros. Fue un sprint bastante desorganizado hasta que apareció Marijn Vandenberg, el corredor del IF Education, con Luke Lamperty a su rueda, haciéndole un lanzamiento maravilloso. Y Luke Lamperty se llevó la victoria. Parece que no era el hombre más rápido, sino que el hombre más rápido era, bueno, Vito Braet, de hecho, fue más rápido y llegó segundo. Vinian Girmay parecía que era más rápido y que podía ser el hombre que se llevase ese sprint, pero eligió mal. No confió en su distancia para hacer el sprint, intentó esperar un poco más y eso acabó haciendo que él mismo se encerrase contra las vallas y no pudiese superar a Luke Lamperty. Por lo tanto, acabó siendo, si no me equivoco, cuarto. La victoria fue para Luke Lamperty, no, quinto al final. Fue para Luke Lamperty, Vito Braet fue segundo, Luis Aular, el corredor de Movistar, que lo hizo bastante bien, fue tercero, Milan Frete en cuarto y Vini Girmay, como decíamos, quinto. En la general se mantenía todo así, con Casper Pedersen, que había cogido la bonificación del sprint intermedio y que llegó con el grupo, se colocaba en cuarta posición por la bonificación. En los puntos, Luke Lamperty lideraba. En la montaña, Casper Pedersen, que había pasado todas las ascensiones, menos la última, que fue Mathis Lebeg, el que pasó en primer lugar. Como primero, se colocaba con el maillot de la montaña, lo aseguraba ya antes de pasar esa última ascensión. En los jóvenes, Lamperty era líder con esos 10 segundos de ventaja sobre todos los demás. Y en la clasificación por equipos, aquí ponen al líder Trek, pero en realidad es el NSN el que lidera porque todos tienen el mismo tiempo. También cabe decir que hubo un par de caídas en el último kilómetro. En la primera se vio envuelto Lenny Martínez, pero sin ninguna gravedad. La segunda no se vio por la tele, se vio que hubo como una montonerilla. Carlos Rodríguez se vio envuelto, más perjudicado que Lenny Martínez, pero tampoco parece que sufriese demasiado daño, así que hoy ha salido y ha podido correr la etapa sin mayores problemas. Así que no hubo perjudicados para la clasificación general. No sé si abandonó a alguien. Kellan O'Brien del J. Kualula fue el único abandono. Y hoy hemos tenido la segunda etapa entre Epon y Montargis. Etapa esta sí, totalmente llana. Una fuga de dos corredores. No sé si eran Lebeg y Casper Pedersen otra vez. Casper Pedersen seguro. Han cogido a la fuga justo cuando ha acabado Tirreno Adriático. El otro era un Total Energies, pero no estoy seguro de si era Lever. Y luego se ha llegado al sprint, hoy más limpio. Ha habido caídas, pero han sido más lejos de meta. Y la verdad es que hoy el que ha sido muy, muy superior a todos los demás ha sido Max Canter, que ha salido de la rueda ¿De quién ha sido? ¿De Luke Lamperty? ¿Ha sido de la rueda? O del Sudal. Igual ha sido del Sudal lanzando a Jasper Stuyven. Ha salido de su rueda y ha lanzado el sprint desde lejos. Lawrence Pitty ha sido el que ha cogido su rueda y no ha podido hacer ni el amago de sobrepasarle sobre la línea de meta. Así que Max Canter, victoria clara hoy. Lawrence Pitty ha sido segundo. Jasper Stuyven tercero, muy buen sprint de Jasper Stuyven, sorprendente buen sprint de Jasper Stuyven. Godón ha sido cuarto, Luke Lamperty quinto, hoy no ha tenido tan buen lanzamiento, no ha podido ir tan bien.
Plumers del Tudor sexto, Luis Aski y Tom Van Asbroek del NSN, que han sprintado sin Vinny Girmay, que se ha visto, ha habido muchas curvas ahí en la parte final, era un final bastante revirado en los últimos kilómetros, con estrechamientos y curvas. Ya yo creo que Vinny Girmay se ha visto descolocado y se ha visto bastante atrás, y el NSN ha tenido que afrontar el sprint con Aski y Van Asbroek. Clement Gusso ha sido noveno y Anthony Turgis del Total Energies ha sido décimo. Ha habido un sprint intermedio donde el pelotón ha llegado en grupo. Vito Bright ha sido el primero en pasar por él, que aunque luego no ha podido disputar el sprint en meta. Juan Ayuso ha cogido 4 segunditos aquí para tener ese poquito de ventaja, ya sabemos, para la clasificación general. ¿Y quién ha cogido los 2 segundos? Ah, Luke Lamperty ha sido el que ha cogido los 2 segundos. Claro, ha pasado en tercer lugar Luke Lamperty cogiendo esos 2 segundos. Y ha hecho bien porque si no, Vito Braille le quitaba el maillot de líder. Y como decíamos, Casper Pedersen y Mathis Lever eran los hombres que han estado en la fuga. En la general, Luke Lamperty se mantiene como líder con esos 12 segundos de bonificación, que son los mismos que tiene Vito Bright después de haber pasado el sprint intermedio en primer lugar. Lawrence Pitty ha sido es tercero a 6 segundos. Stuyven, Orluis Aular y Juan Ayuso y Casper Pedersen son cuarto, quinto, sexto y séptimo respectivamente, todos ellos a 8 segundos, y luego Dorian Godón da ya el tiempo con 12 segundos al grupo de corredores que han llegado los 2 días en el grupo. Turgis es noveno y Mike Tunisian cierra el top 10. Hay ahora mismo 92 corredores en ese tiempo. Mañana tenemos la contrarreloj por equipos. No sé si habrá ya Star Order. Tenemos contrarreloj por equipos. Aquí está. Entre las 3 y 10 que sale el Picnic Post NL y las 5 menos 25, menos 26 exactamente, que sale el IF Education Post, que es el último equipo. Cada 4 minutos. Picnic, Jacob, Pinarello, Grupama, UAE, que sale muy pronto. Total Energies, Bisma, que también sale bastante pronto. Bahrein, Movistar, Sudal, Cofidis, Decathlon, Lotto, Intermarché, Alpecin, Premier Tech, 1X, Tudor, Lidl Trek, que sale en la parte final junto con Red Bull Bora, XDS, Astana y Neos Grenadiers, que quizás sean los máximos favoritos, NSN y EIF Education Easy Post. Es una crono bastante para especialistas. Como veis, son 24 kilómetros y no hay nada más que en la salida del municipio. Hay unos giros un poco... Es un poco más técnico el recorrido, pero luego a partir de ahí ya un par de curvas de 90 grados y poco más terreno para rodar. Recordemos que el tiempo lo da el primer corredor que llegue a la meta para la etapa, pero que para la general cada uno llevará el tiempo que lleve. Me parece más una crono para llegar en grupo a la línea de meta, o por lo menos hasta esos metros finales, y tirar todos a lo bestia para llegar lo más adelante posible. Incluso, por ejemplo, el Lidl Trek. Aquí no tiene a Jonathan Milan, pero lanzar a un corredor como Jonathan Milan que sea buen sprinter, que sea muy rápido, con el favorito a su rueda, quizás sea lo mejor incluso en esos últimos metros. Habría que ver cómo lo hace cada equipo, porque es la primera contrarreloj de este estilo, que no tiene una ascensión en la parte final, o un repecho a falta de un par de kilómetros, una cosa así, donde lanzar al líder del equipo. Así que veremos cómo lo hacen. Pita bastante interesante. Y si vemos la Starlist, el Bisma, a mí me parece que puede ser uno de los grandes favoritos porque tiene a Jonas Vingegaard, pero es que tiene a Eduardo Affini, a Bruno Almirail, a Víctor Campenaers y a Wilco Kelderman. Luego están David Piganchol y Axel Single para acompañar, pero estos 4 corredores, 5 con Vingegaard, es un auténtico equipazo para una crono por equipos. Red Bull Bora tiene a Daniel Felipe Martínez, Nico Dens, Lawrence Pitty, Callum Thorley, Timmy Mick Van Dyke y Alexander Blasov. No es un mal equipo,
pero tampoco creo que lleguen al nivel de Visma. Son un equipo que se puede defender bastante bien y que pueden hacer una buena crono por equipos. El Ineos tiene a Boquelán, a Carlos Rodríguez y a Óscar Olley como líderes, que son gente que se defiende bastante bien en crono. Godón puede rodar bastante bien. Kwiatkowski también. Joshua Tarlin es un buen contrarrelojista y Sam Watson también. Les veo todavía un poco por debajo de Visma, aunque es también un muy buen equipo. El UAE tiene a Brandon McNulty, a Ivo Oliveira, a Igor Arrieta, a Nils Politt, a Rune Hergots, a Pavel Sivakov y a Marc Soler. McNulty, Oliveira, Arrieta y Politt son muy buenos contrarrelojistas, o sea que pueden hacer también un... Luego está Sivakov y Soler, que se defienden bastante bien, y Rune Hergots, que al final es un rodador, o sea que el equipo se puede defender bastante bien y hacer una muy buena crono. Sigo sin verles al nivel de los Visma y te diría que tampoco al de Lineos, sí que estarían ahí con Red Bull Bora. Luego está el del Trek, que tiene a Juan Ayuso, que es muy bueno contra el logo, ya lo hemos visto. Luego Julien Bernard y Lennart Kamna, que quizás sean un poco más flojos en esta especialidad, pero luego tienen a Krag Andersen, a Tom Scuggins, a Jacob Soderquist y a Matías Bacech, que son una auténtica barbaridad de contrarrelojistas también. Lo pondría en el segundo escalón junto a Lineos Grenadiers, pero por delante de UAE y Red Bull Bora. Luego está Bahrein con Lenny Martínez, Nicky Sarn, Phil Bauhaus, Damiano Caruso, Camil Gradet, Matis Passen y Robert Stannard, que tiene menos nivel y que al final aquel que marcará la pauta será Lenny Martínez, el que marcará el ritmo al que puede ir. Recordemos que no es malo haciendo cronos, a pesar de ser tan menudito y tal. Lenny Martínez ha hecho buenas cronos, pero tampoco tiene un equipo tan rodador y tan fuerte el Bahrein. No veo que alcance a ninguno de los cinco que hemos nombrado antes. Igual pasa con Grupama, que sí que es cierto que tiene a Cabaña, pero a partir de ahí tampoco mucho más. Y luego el líder para la general es Godú, y Godú sí que acusa el rendimiento de las cronos. Luego tenemos a Movistar, que hay que recordar su contrarreloj en Mallorca con Iván Romeo, Orluis Aular, Pablo Castrillo, Jefferson Cepeda, Raúl García Pierna, Michel Hessman y Lorenzo Milesi, que quitando a Aular y a Cepeda son todos muy buenos contrarrelojistas y pueden estar incluso al nivel de Lineos. No creo que les dé para alcanzar a Visma, pero el nivel de Lineos y el líder Trade yo creo que sí que pueden tenerlos. Pueden quedar por delante del UAE y por delante de Red Bull Bora, que el Red Bull Bora más contrarrelojista por equipos, solo pudo batirles por la barbaridad que hizo de Benepul ahí en la Challenge de Mallorca. Así que a Movistar le pongo también en el grupo de grandes favoritos de la carrera. Luego está Sudal Quick Step, que como tiene a Valentán Párez Pentre, tampoco creo que pueda hacerlo al máximo nivel. NSN tampoco creo yo que sea un equipazo para esto. De Caldón tiene a Dan Hull y a Stefan Biseguer. O sea que pueden hacer una muy buena crono por equipos, porque solo estos dos corredores pueden hacer ya bastante distancia. Luego Scottson, Chamberlain, Prodom y De Pestel se tienen que defender bien. Chess Ball han dicho hoy que se había hecho daño, así que veremos cómo está para mañana. Y Dan Hull, que se ha hecho hoy una práctica de la crono, porque los últimos 22-23 kilómetros se los ha hecho en solitario por delante del pelotón. O sea que ha hecho un entrenamiento perfecto para la crono por equipos de mañana. Luego tenemos a Jayco, que yo lo consideraría gran favorito para la crono, porque Jayco siempre hace muy bien las cronos por equipos, y con corredores como Donaldson, como Durbridge, como Schutterlin, podía hacerlo muy bien. Jayco siempre tiene que ser muy favorito para esto, pero es que han perdido un corredor y eso en 24 kilómetros de contrarreloj yo creo que sin duda se va a notar. Así que eso les descartaría. Y luego a partir de aquí, Astana tiene a Harold Tejada, pero más para la general que lo que puede hacer en crono. Cofidis trae un equipo de cazaetapas con Fretín, Cocuari y Johnny Zaguirre, no para la crono por equipos. Tudor, quizá. Tiene a Wilbarta, tiene a Klukers, Mati Rondel, Mateo Trentin, Marco Haller. Puede ser un equipo que lo haga bastante bien también. Y luego a partir de aquí,
Bueno, está el 1X Mobility, claro que con Legnesum, Bistrom, Fredheim, Bloom, Levy, Lolan, Tiller y Traen puede hacer también un muy buen resultado. El Pinarello Q36.5 tiene a De la Cruz, tiene a Zukowski, tiene a Fabio Kristen. También puede hacerlo bien, pero no creo que al máximo nivel. Y luego el Total Energies, Alpecin y Lotto Intermarché no parecen equipos para pelear la crono. Por lo tanto, los seis, o sea, pondría Bisma y Lidl Trek en un primer escalón. Movistar estaría en un segundo escalón con Ineos para mí. Luego estarían Red Bull Bora y UAE como máximos favoritos. Esos serían los seis favoritos. Y luego de Caldón también podríamos ponerle ahí en ese tercer escalón. Y Jayco habría que contar con ellos, pero como han perdido un corredor, pues no creo que puedan pelear. Y el 1X Mobility, que le pondría también en ese tercer escalón, que podría dar la sorpresa junto con Red Bull Bora y con el Emirates. Pero veo bastantes posibilidades a Movistar. Veo bastantes posibilidades de salir del Trek, lo cual dejaría muy bien a Ayuso. Y luego Bismal Isabike, que es Bismal Isabike y que tiene un auténtico equipazo. Muy interesante, ya sabéis que a mí las cronos por equipos me encantan, así que estaremos ahí pegaditos a la tele mañana para ver esta crono, a ver cómo la resuelven los equipos y cómo hacen esa parte final donde da el tiempo el primero. El miércoles tenemos la etapa entre Bourges y Uchon, con esa ascensión en la parte final de 8 kilómetros al 4,5, pero que tiene el último kilómetro 800 metros al 10,7% y los primeros 3,1 al 5,2. O sea que hay bastante. Hay una rampa más o menos durilla al inicio, luego suaviza, tiene un par de bajadas, a ver si sale aquí en los perfiles. Aquí lo vemos. Un par de 3 kilómetros que son un poquito más duros, luego bajada, otro kilómetro al 7,1, bajada falso llano y el último kilómetro al 12,8% pone aquí, o sea que el último kilómetro bastante duro. Aquí ya los hombres de la general tendrán que pelear mano a mano, cara a cara, ya dar la cara a ellos mismos para poder pelear esta etapa. Yo creo que esta etapa le viene casi mejor a Ayuso que a Vingegaard porque es más explosivo, pero ya sabemos que Vingegaard siempre acaba defendiéndose bien en todos los terrenos, así que veremos a ver qué tal ese duelo entre los dos hombres. La quinta etapa entre Corberan-sur-Saône y Colombier-Lesbier son más de 200 kilómetros, hay que tenerlo en cuenta. Y con ese final estilo clásica, con la Côte de Sechega de 4 kilómetros al 6,8, la Côte de Saint-Jean-de-Mussols, que son 2,2 al 10,5%, la Côte de Saint-Barthélemy-les-Bains, que son 3,2 al 7,5%, y luego la parte final, que son 4,6 kilómetros al 3,5%, que es más suave, pero que no va a ser un sprint al uso y que, por supuesto, va a estar roto ya el grupo. Vamos a ver aquí las ascensiones. Como vemos, las primeras, que son de tercera, son bastante suavecitas, pero luego Sechera son, como decíamos, 4 kilómetros al 6,9%, que está bastante bien. Y luego Saint-Jean de Mussols, que esta sí que va a romper seguro el pelotón, porque son 2,2 kilómetros al 10%, que esto ya es un. Son palabras mayores como para aguantar en el pelotón. Y luego la Côte de Saint-Barthélemy-le-Plain, que es la última ascensión antes de la línea de meta. Es un poco más suave, pero tiene también 700 metros ahí al 9,3% y hace 3,2 al 7,4, que está bastante bien. Final bastante clasiquero. También veo bastantes posibilidades para Juan Ayuso, que es más explosivo y más rápido frente a Vingegaard. Son 206 kilómetros además, así que veremos a ver qué tal se desarrolla la etapa. Hasta aquí, en principio, pocas diferencias debería haber entre los favoritos, pero habría que ver cómo salen de la crono, cómo han hecho aquí los diferentes movimientos para ganar o no
estas etapas y para intentar sacar ventaja, porque aquí se puede marchar en la cura de la liberación, ya se puede hacer un grupo pequeño que se marche y luego en Uchon se pelee de distinta manera. Aquí en Saint-Jacques de Moussois, que ya a partir de ahí no hay ningún descanso, ya se puede romper el pelotón y marcharse a algún corredor por delante o pueden esperar si ir en un grupo pequeño. Hay muchas maneras de afrontar estas etapas. Luego la sexta etapa es entre Barbetán y APT, que también tiene un final bastante clasiquero, con el col del aire del Mascó, que son 7,2 kilómetros a 4,3%. Es más suave, pero es bastante más largo que el resto de las ascensiones. San Martín de Castellón, que son 2,7 kilómetros al 5,3% y que tiene bonificación, no tiene puntos de montaña, sino que tiene bonificación de tiempo en su cima. Y luego la Côte de Chagnon, que son 4,1 kilómetros al 5%, pero que en los últimos 670 son al 7,8%. Y desde ahí se baja directo ya a la línea de meta. Como vemos, todos son más suaves. Y aquí en Sañón, el último kilómetro está al 5,6%, pero claro, los últimos 600 metros, los últimos 700 son al 7,8%, o sea que es bastante más dura esa parte final. De nuevo se puede romper, como vemos, hace como un escaloncito, aquí se aprecia mejor en este perfil. De nuevo un poco lo mismo, a ver cómo quieren afrontarlo, si quieren romper desde el Mascó, pueden ponerse a poner ritmo a algún equipo para intentar desmontar a otro, intentar meter algún corredor por delante si las diferencias no son muy grandes, o aprovechando que se haya quedado con buen tiempo después de la crono por equipos. Hay muchas posibilidades distintas en esta París-Niza durante todas las etapas, estas 3 etapas. Son 3 etapas muy abiertas al juego y a las diferentes posibilidades de los equipos y de los corredores y de cómo hayan quedado. Luego está la séptima etapa, que es entre Niza y Augón, que es un bodrio, una mierda, como decía el parlamentario de Podemos de la Junta de Castilla y León de la propuesta de Vox. Este es una mierda de etapa, está más mal tirada que la hostia. Aurón son 7,4 kilómetros al 7%, son 138 kilómetros de falso llano todos ellos, hasta llegar a esa ascensión final. Vemos que ni los puertos anteriores son destacables y la ascensión a Aurón sí que tiene 1 kilómetro al 9,1%, pero todo lo demás es bastante. O sea, hasta ese kilómetro puede llegar perfectamente Mats Pedersen, como llegó en su momento. Entonces, es la etapa más Vingegaard quizá, pero yo creo que Ayuso, si ha conseguido renta suficiente, de aquí puede salir. O si está empatado a tiempo, si están cerquita, puede incluso aguantar la rueda de Jonas Vingegaard y luego vencerle en un sprint final. Esto poniéndonos en el caso de que Ayuso pueda seguir a Vingegaard y lo que digo es que no me parece una ascensión suficientemente dura como para romper y como para que Vingegaard pueda hacer tantas diferencias sobre Juan Ayuso. Pero bueno, habrá que ver porque es la etapa reina y es el terreno, o sea, es la etapa más Vingegaard que hay en la París-Niza, porque luego acaba con la octava etapa, la última, esos 130 kilómetros, pero que aquí sí que están bien los 130 kilómetros, porque hacen que la etapa sea bastante nerviosa, bastante explosiva y hay algo diferente. Es más suave que otros años, no tiene el Col d'Es, no tiene los cuatro Kemins. Yo creo que le falta algo ahí en las ascensiones a donde está el sprint intermedio con la bonificación, que es un 1,4 kilómetros al 4,5%. Yo sí que hubiese metido alguna ascensión más dura, como el del Linguador, que son 3,3 kilómetros al 8,2. Hubiese metido algo así ahí en la parte final también. Pero esta etapa son ascensiones duras en la parte inicial, va de más a menos las ascensiones. Tenemos la Port, que son 7 kilómetros al 7% prácticamente, que se corona a 1058 metros, es en el kilómetro 50, quedarían 80 kilómetros a partir de aquí. Una larga bajada de 20 kilómetros, que bien da para recuperar en caso de que alguien se haya marchado por delante.
puede usar todo esto para recuperar, porque claro, es que no hay prácticamente ni un kilómetro llano en toda la carrera. Se concatena con el code de Chateauneuf-Villeville, que son 6,7 al 6,4. Es un poco más corto y un poco más suave que el Col de la Port. También tiene menos altitud. Y yo creo que puede hacer menos daño, pero si te has marchado por delante ya va a ser más difícil dar caza. Tampoco puede haber un equipo muy organizado que tire si se hace un grupo pequeño. Hay bastante terreno para hacer daño aquí. Luego bajada y la ascensión a Aspremont, que son 3,8 al 4,1, que no está considerado ni puerto. De ahí de nuevo se vuelve a bajar y después de aquí sí, un mínimo valle, que serán 4 o 5 kilómetros, se asciende el Linguador, que como decíamos son 3,3 kilómetros al 8,3%, es bastante escalonado, es 1 kilómetro al 6, 1 kilómetro al 11, 1 kilómetro al 6, 1 kilómetro al 11, 1 kilómetro al 6. Bueno, 700 metros, realmente. 700 metros al 6, 700 metros al 11, 700 metros al 6, 700 al 11 y 700 al 6. Aquí sí queda para romper y que se marche ya algún corredor. Lo que pasa es que son 19 kilómetros a meta. Lo veo un poco lejos para marcharse en solitario. Si hay un grupo por detrás que se organice y tal, pero ya sabemos que esto aquí suele ser bastante complicado. Pero ya aquí es donde prácticamente se va a romper toda la carrera. Tendremos después el sprint en Niza en en ese pequeño repechillo. Y desde ahí 8 kilómetros hasta la línea de meta. Me parece un buen recorrido en general para Juan Ayuso contra Jonas Vingegaard. Pero Vingegaard es Vingegaard, hay que tenerlo en cuenta. Y simplemente si tiene un buen día en la ascensión a Auron, pues puede ganar ahí la carrera. A priori el duelo debería ser ese. Podemos tener invitados como Iván Romeo, que si el Movistar hace buena crono. Podemos tener también algún UAE que esté por ahí metido por la contrarreloj por equipos. Los tres hombres de Ineos, a Boquelán, es un recorrido que le viene también muy bien, mejor que a Onley y a Carlos Rodríguez, yo creo. Entonces, pero bueno, pueden hacerlo bien. También habrá que ver cómo hacen la crono estos tres hombres, cómo llegan a la línea de meta. Es que es un poco difícil de imaginar cómo va a ser esta París-Niza y la verdad es que a mí eso me parece bastante bonito. Es cierto que Vingegaard es el máximo favorito, tiene que ser el máximo favorito. Y hay que considerar que va a ser el hombre que va a ganar, pero es que no es Pogachar y es un recorrido que se le adapta menos a Vingegaard que prácticamente yo creo que quitando la Tirreno, que se corre también ahora mismo, todo el resto de recorridos de vueltas de una semana, este será el que menos del World Tour, quitando Santos Down Under, René Tour y todo eso. De las 7 grandes vueltas de una semana, digamos, esta quizás sea la que menos se le adapta de todas. Junto con Itzulia, pero Itzulia ya con las ascensiones de Arrate y todo eso, bueno. Así que veremos cómo acaba ese duelo entre Ayuso y Vingegaard. Yo veo bastante bien a Ayuso con bastantes posibilidades. A ver cómo se sale mañana de la crono, pero es una carrera que está bastante interesante. Y hoy hemos tenido el inicio de la Tirreno Adriático, con esa crono en Lido di Camaiore, esos 11 kilómetros y medio de ida y vuelta por el paseo marítimo de Lido di Camaiore, en el que nuevamente exhibición absoluta e inapelable de Pipo Gana, que ha vencido por 22 segundos a su compañero Tim Naresman, 26 sobre Mas Balseid y también el compañero de Gana Magnus Sheffield. Jonathan Milan ha sido quinto a 29. Alan Hatherley, que ha estado mucho tiempo en la silla caliente, ha sido sexto a 30 segundos. El mismo tiempo que Primoz Roglic, que yo me lo esperaba un poquito más adelante. Pero bueno, es el mejor de los favoritos a la general, obviando a Arensman y Gana. Que yo creo que se le adapta mejor a Gana este recorrido que a Tim Aresman. Y que Tim Aresman puede ser un gregario bastante bueno para Gana en este recorrido. Ethan Hayter también me lo esperaba un poco más arriba, ha sido octavo. Tiberi noveno, Isaac del Toro décimo. Xavier Mikel Azpar en un décimo con el mismo tiempo que Giulio Pellizzari. Los favoritos de la general, pues tenemos a Gana y Aresman los dos primeros. Luego tenemos a Roglic, a Tiberi, a Del Toro y a Pellizzari que están muy juntos.
Mateo Jorgensen está un poquito más descolgado, son 13 segundos con Roglic, son 43 con Gana, que es bastante distancia ya. Y luego hay otros corredores como Jay Hindley, se ha ido a los 49 segundos, Ben Healy también, Santi Buitrago a los 50, Brandon Rivera se ha ido a los 53, Lulú a los 54 con Chicone. Entonces ya están bastante más lejos, pero habrá que ver cómo rinden porque terreno en la Tirreno hay bastante. Mañana tenemos 206 kilómetros entre Camaiori y San Gimignano. Se sube el Montemaño nada más salir, que son 3 kilómetros y medio al 4,2% para hacer la fuga rapidito. Luego 120 kilómetros prácticamente de llanura. Y a partir de ahí ya empieza el terreno rompe piernas. Hay 2.200 metros de desnivel acumulado. Todos están en estos últimos 100, bueno, 70 kilómetros o así. Hay bastantes terrenos con sub y baja. Castelnuovo, Valdi Cesina es lo que es considerado puerto. Son 9,7 kilómetros al 3,3. El último kilómetro con 7 es al 8,6%. Si vamos aquí a verlo. Sale Pomarans, que son 8,4 al 3,5%. Que tiene la parte final más dura. Que es el sprint intermedio. Luego tenemos Castelnuovo, Valdi Cesina, que aquí solo salen los 2 kilómetros finales, no sale todo el resto de la extensión. Luego hay una extensión de 3,8 kilómetros al 5,5%. Y luego tenemos en la parte final la extensión a San Gimignano, que tenemos 1,3 km al 7,6%. Hay un terreno ahí de todo ello de este rato y luego la rampa final que es 1,2 km al 7,1%, que aquí ya justo es cuando se sale del este rato. Pero es un final bastante duro, un final bastante clasiquero. Aquí podemos ver a Van Aert, que ha hecho una cronoflojilla, porque yo creo que se habrá guardado, porque para la general va Jorgensen. Podemos ver a Van Aert, a Van der Poel, a Jorgensen, podemos ver a los favoritos de la general. Aquí hay un terreno que puede ser bastante bonito entre escaladores y clasiqueros. Pipo Gana estará por ahí metido también. Podemos ver un terreno y un final bastante bonito. El miércoles tenemos la etapa entre Cortona y Mayano de Marsi. Aquí parece que es una etapa también con un final bastante repechero. Son 222 kilómetros, 2.400 metros de desnivel vertical y aquí se reparte todo ese desnivel durante toda la etapa. La ascensión que vemos aquí, que parece bastante dura, son 7 kilómetros al 4%, es decir, que no es ninguna ascensión destacada y el final es bastante llano. Lo lógico es que sea un sprint, lo lógico es que sea un sprint reducido por esa distancia, sobre todo de 222 kilómetros, que ahí ya ese 4% va a parecer bastante más. Así que, a priori, final sprint reducido, pero los clasiqueros también pueden intentar romper ahí en la parte final y poner en aprietos al pelotón. Veremos cómo se define. Luego tenemos la cuarta etapa entre Taya Cocho y Martín Yo, Sicuro. ¿Qué pasa, David? Que aquí tenemos dos ascensiones, que estas sí que son algo más duras. 11,9 kilómetros al 5% y 12,9 kilómetros al 4,5%. Lo que pasa es que están al principio en los primeros 100 kilómetros y vuelven a ser 213 kilómetros de etapa. Luego la parte final es bastante también repechera, 7,6 kilómetros al 4,5, 3,1 al 3,8, 2 kilómetros al 5,3 y 1,5 al 8,4, que es lo que puede romper del todo al pelotón ahí después de 200 kilómetros. Va a ser bastante bonito de ver aquí. También tendremos Van der Poel, Van Aert, Pipo Gana. Puede ser un sitio donde aproveche para sacar ventaja a otros hombres de la general, porque aquí los escaladores pueden tenerlo más complicado. Si Pipo Gana es capaz de marcharse por delante, va a ser complicado darle caza. De nuevo superando los 200 kilómetros, 2.700 metros de desnivel vertical, que no es poco tampoco. Mañana me dejas solo haciendo tarde, pero bueno, esto no puede ser, ¿eh? Espero que por lo menos estés luego al Fortnite. Pues si no, muy mal, ¿eh?
Luego tenemos la quinta etapa, ya el viernes, la primera que baja de los 200 kilómetros, muy bien, que tiene 4.000 metros de desnivel vertical, son 184 kilómetros, y que tiene ese final con el santuario del Beato Sante, que son 4,2 kilómetros al 6,2% y que se corona la última vez a 1 kilómetro de meta. Ah, que has hecho la tarde hoy. Muy bien, bravísimo. Y que aquí ya sí, quizá los más escaladores, ganas intentar defender, es un 6,2%, que tampoco es que sea demasiado duro. Se pasa antes el monte de Lechesane, que son 7,2 kilómetros al 7%. Ahí quizá los escaladores puedan intentar romper la carrera para intentar dejar atrás a Gana, pero luego quizás hay terreno suficiente para reagruparse. Veremos a ver cómo la afrontan. Vemos el Villa del Monte, que es una buena pared aquí en el inicio. Luego está el Monte de Lechesane, que como decíamos, la parte inicial sobre todo son 2 kilómetros al 11%, que hay los más escaladores. Esto a Gana sí que se le puede atragantar. A partir de aquí es todo bastante rodable. Es buen terreno para él. Y luego está la Matera, que se pasa por aquí a 50 kilómetros de meta. Y luego las dos ascensiones al santuario del Beato Sante, que esa rampa final sí que se le puede hacer duro a Pipo Gana, pero veremos si es capaz de aguantar. Yo aquí sí que creo que puede ser capaz de aguantar o de perder un poco tiempo. Veremos lo que hacen los clasicómanos, veremos a Van der Poel, veremos a Van Aert, y aquí los escaladores sí que intentarán ya hacer que la carrera sea más suya. Con lo bueno es que es eso, el Ineos tiene muy bien lo de que Arensman haya sido segundo, porque puede salir Arensman a secar los movimientos de los escaladores, quedándose a su rueda tranquilamente. Lo que pasa es que, claro, corredores como Roglic aquí, pues un terreno perfecto para él. Isaac del Toro es un terreno que le viene muy bien. Pelichari aquí se puede defender mejor quizá que en las etapas anteriores. Buitrago, Tiberi. Hay muchos corredores que en este terreno ya puede presentar mayores dificultades para Pipo Gana. Y luego la etapa reina entre San Severino Marque y Camerino. Aquí ya se superan los 4.000 metros de desnivel vertical. 188 kilómetros, la ascensión a Sasoteto, que son 13,1 kilómetros al 7,3, muy muy lejos de meta, pero veremos si aquí si Pipo Gana esta de líder aquí sí que van a intentar reventarlo como sea, y luego triple ascensión a Camerino en la parte final. Vemos que es Sasoteto, aquí ya esto sí que es un puerto con todas las de la ley, con esos 2 kilómetros por encima del 9%, se corona 1.200 metros de altitud, mucho terreno entre el 7 y el 8%. Aquí sí que gana, puede sufrir más, pero aquí sí se coordina bien el Ineos con el equipo que tiene. Lo lógico es que puedan reagruparse después y controlar el grupo que haya por delante. Pero hay que recordar que luego se asciende 3 veces Camerino, y esto sí son 3 kilómetros al 8,8%, el último kilómetro al 12,4% y otro medio kilómetro antes al 10%. Aquí sí que puede sufrir más ya Pipo Gana. Veremos si es capaz de aguantar Primero, si ha aguantado llegar hasta aquí y si puede aguantar luego estas ascensiones. Si llega con tiempo suficiente, yo no creo que pueda perder más de medio minuto en esa ascensión final. Si lo hace bien, si consigue pasar estos 10, el medio kilómetro al 10,2%. Si pasa eso, la carrera es suya. Si pasa eso como líder con medio minuto de ventaja, la carrera es suya. Si se ha descolgado antes ya es más complicado que pueda aguantar. Hay hombres como Del Toro, que sabemos que es muy explosivo y muy, muy rápido, que puede meter aquí una buena cantidad de tiempo si Pipo Gana se ha visto perjudicado. Yo diría incluso, viendo cómo es la carrera y cómo está Pipo Gana, que en esta etapa puede intentar meterse al sprint. ¿Puede Ineos hacer la dura para eliminar sprinters? E intentar entrar al sprint en esta etapa, porque entiendo que habrá bonificaciones en meta.
efectivamente, hay 10 segundos de bonificación en meta. También Gana puede intentar meterse a pelear los sprints intermedios para rascar algún segundillo. Entonces, Pipo Gana yo creo que ahí tiene opciones de ganar tiempo respecto al resto de favoritos de la general. Y veremos cómo se desarrolla. Se nos presentan dos carreras muy muy bonitas, sobre todo porque son muy muy inciertas ambas durante esta semana. Así que la verdad que tiene muy buena pinta la semana. Luego, ¿qué más tenemos durante esta semana? Que acaba el día 15. Es decir, tenemos Rodas, el Istrian, el Antalya, la Popularísima e inicia el Tour de Taiwán. El Tour de Rodas, 4 etapas. Ahí en la isla de Rodas es punto 2 la carrera. Y como vemos, se inicia con un prólogo de 2 kilómetros, muy corto, muy rápido, no hay mucho que pensar aquí. Y luego está la primera etapa, que es un circuito en Maritza, 1900 metros de desnivel vertical en 154 kilómetros. No está mal, pero yo creo que es bastante llana, así que a priori será un sprint. Segunda etapa entre Rodas y Calities. Terreno de colinillas en la parte central y tal. A priori debería ser un sprint, aunque en ascensión, eso sí, porque el último kilómetro es al 5,6%. Y para finalizar, la etapa quizá reina, con salida y llegada en Cremasti, pero aquí sí que hay ya un par de ascensiones. Hay una que es al 4,5, o sea, 4 kilómetros y medio al 8%, que es esta de aquí, y luego 2,3 kilómetros al 6,7%, que aquí sí que se puede romper el grupo para que no haya sprint. En cuanto a la Starlist, viene el equipo de desarrollo del Ineos, el equipo de desarrollo del Jayco, el de la Astana, viene el United Shipping con Nikiforos Arbanitú, que habrá que tenerlo en cuenta para esos sprints. Viene Grecia con Georgios Douglas para el Burgos Burpelet BH, el del IF Education Easy Post, que no sé si lo he dicho, y luego el resto equipos de categoría continental. Tampoco hay mucho más que comentar. El Istrian Sprint Tour, 4 etapas en Croacia. Viene a ser bastante del estilo, prólogo de kilómetro y medio en el aeropuerto de Versar, totalmente llano, sin mayor problema. Luego una etapa como de colinas de 149 kilómetros, pero que acumula solo 1600 metros de desnivel vertical. Ascensiones cortas y no muy duras, pero bueno, terreno no llano del todo, aunque a priori sí que se debería llegar a un sprint. La segunda etapa tiene el final en alto en Montauban, que son 3,5 kilómetros al 7%, que esto ya sí que es más duro. Aparte se sube antes Opertagi, que son 5,5 al 6,5%. Entonces aquí sí que hay terreno para que los favoritos para la general se lleven la victoria. Y luego la última etapa entre Pacín y Umag, que debería ser al sprint también. Aquí la Starlist. Viene el Solution Technipo Rally a pescar puntos con George Juric y con Dusan Rajovic. Luego vienen los equipos de desarrollo del Lidl Trek, del UAE, del Bismal Isabike y hasta ahí. Ah, y el del Tudor, del Jayco. Viene el equipo de Pogachar también. Viene el Modern Adventure, cuidado con el Modern Adventure que trae el primer equipo. Viene Leo Hater, por ejemplo. O sea que el Modern Adventure viene aquí a pescar, aunque sea una carrera punto 2. Porque es punto 2, ¿verdad? Sí. A pesar de ser una carrera punto 2, viene con el objetivo de hacerlo bien. Viene Leo Hater, que es un corredor para estos sprints y este terreno que puede hacerlo bastante bien. Y luego vienen también los equipos de desarrollo, tanto de Red Bull Bora como de Grupama FDJ. Así que bueno, más o menos mismo estilo. Lo que pasa es que aquí vienen dos Pro Team que vienen a intentar pescar los puntitos que puedan y luego equipos de desarrollo para que los chavales se desfoguen. Tour de Antalya, 4 etapas también es 2,2.
Primera etapa entre Cadilla y Antalya, totalmente llana, al sprint. Segunda etapa, más de lo mismo, totalmente llana en Cadrille, final al sprint. Tercera etapa, aquí sí, entre Cadrille y Corcuteli. Corcuteli que son 85 kilómetros solo la etapa. Y es la primera parte de la ascensión, son 12,9 kilómetros al 8,2%. Luego hay una mesetilla. Luego se suben 7,6 kilómetros al 8,4%, los cuatro últimos al 9,2%, y luego se suben 2,7 kilómetros al 6,4%. O sea, es una ascensión desde prácticamente el nivel del mar, 35 metros de altitud que tiene Antalya, hasta los 2000, bueno, 1917 metros. O sea, son 2179 metros de desnivel vertical, pero que los 2000 son prácticamente ahí en la parte final, y esto será lo que decida la general, evidentemente. Y luego la cuarta etapa entre Cadrille y Antalya de nuevo, totalmente, totalmente llana. Aquí la Starlist yo creo que es... Mira, está el equipo de desarrollo de Sudal, pero luego todo equipos asiáticos, africanos, Les Rouleurs, que es un club canadiense, indonesios y tal. Esta sí que es ya de menor nivel la participación, así que Enrique Bravo, a priori, gran favorito. No está el Terengganu. No está el Terengganu, me sorprende. Habrá que ver cómo lo hacen los Leaning, que aquí seguro que lo hacen. Está Eduardo Sepúlveda, Callum Johnston. Callum Johnston, que estaba el año pasado en Caja Rural, ya decía yo. Pueden hacerlo bastante bien aquí, la verdad. Y luego tenemos la Popolarísima, que es una carrera 1.2 en Italia, que es absoluta y totalmente llana y que será para, pues eso, habrá equipos continentales italianos, algún club, viene el MBH Bank para intentar llevarse el sprint, conseguir una victoria. Vendrá supongo que Bardiani también correrá el Solution Tech Nippo, cabe suponer, porque les vendría bien coger esos punticos para por lo que pueda pasar. Y vendrá el Polti. Y luego el resto, pues habrá algún equipo de desarrollo también y así. Y luego equipo todo italianos de nivel club y continental. Ya hemos visto otras carreras así. Tienen muchas carreras de este tipo en Italia. Y el domingo empieza el Tour de Taiwán. Que me paro a prestarle un poquito más atención porque va a correr Euskaltel Euskadi, va a correr Burgos, va a correr el Kerpharma, corre el Lotto Group Wanty. No sé si meterán a alguien del primer equipo como Grisel y alguno más. También está el Solution Tech Nippo Rally. Y luego ya el resto sí que son continentales, pero como tenemos tres equipos españoles aquí, en una carrera que si no me equivoco es .1, o sea que da más puntos, pues hay que prestarle atención. Y ya tenemos los perfiles estos, porque los que tiene la web del Tour de Taiwán son exageradísimos hasta el extremo y no hay quien se entere de si algo es llano o tiene mucha extensión. Pues aquí podemos verlo. Primera etapa en Taipei, totalmente llana, 80 kilometritos, sprint, sin más problema. Segunda etapa acaba con un final ahí en Colinilla. Pone que el final son 8 kilómetros al 2%, pero lo cierto es que son 2 kilómetros al 6% y luego un falso llano hasta la línea de meta, ahí en Yaobansan Park. Luego está la tercera etapa, que esta sí que tiene las ascensiones, pero están bastante lejos de meta, con la ruta 20, que son 2,7 kilómetros al 5,9. Al ser una carrera ahí en Taiwán es posible que todo se rompa, que acabe... Hay muchos equipos continentales y tal, estará Terengganu, estará Linin Star también, ya que habrá que andarse atento para romper la carrera y meterse en el grupo de delante, porque ya será complicado que se organice por detrás una persecución bien. Ya lo hemos visto en otras carreras. Suele ser en carreras .2, pero aquí puede pasar también. Ya sabemos, así que veremos si hay un grupo que se marcha por delante o acaba llegando al sprint. Y luego la cuarta etapa, que es un sprint totalmente llana, sin más. Y la quinta, que a priori también es un sprint, pero que acaba en ligera ascensión la parte final, así que puede haber un sprint reducido o por lo menos hacia arriba que no sea para sprinters tan puros. A priori, el Euskaltel viene con Jordi López, Xavier Berasategui, Paul Hennequin, Xavier Isasa y Luis Schoton.
Yo creo que el año pasado la ganó un Euskaltel esta carrera. Ah, no, fue en la que estuvo Paul Hennequin, que hizo bastantes cositas Hennequin. La general se la llevó Brady Gilmore y Jordi López fue tercero. Sí, sí, sí. Pues Jordi López, que fue tercero el año pasado, está aquí para intentar repetir. Xavier Berasategui, Hennequin, que lo hizo muy bien. Xavier Isasa y Luis Sutton. El Lotto Group Wanty trae a Matthew Fox, Matis Grisel, Thibaut Bernard, Sunsuke Imamura y Lores Van de Winkel. Matis Grisel y Matthew Fox sí que son nombres que me suenan, el resto no. Y luego el Solution Tech viene con Dusan Rajovic y con Yukiya Arashiro. Luego Tilen Finks también es un hombre rápido, pero en Geringer lo puede hacer bien también. Burgos Burpeles viene con Rodrigo Álvarez, Tomoya Koyama, Martín Rey, Lorenzo Quartucci y Jean Valjean Saint-Bayard. Veremos a Saint-Bayard pelear por delante seguramente todos los días. Lorenzo Quartucci para ser el sprinter del equipo. Si consiguen hacerlo bien con Rodrigo Álvarez para lanzar y Quartucci para sprintar bien, si consiguen hacerlo así, no sprintan cada uno por un lado, que seguramente sea lo que pase, Quartucci puede hacerlo bastante bien. Veremos a ver cómo lo hacen y qué resultados sacan. Y luego el Kerr Pharma con Iván Cobo, César Pérez, Nil Jimeno, Iker Gómez y el lugareño Genji Ho. También buenos hombres para ganar la carrera, así que aquí los equipos españoles pueden coger buenos puntos después de hacer una buena general. Hay que estar atento a Luquio, que ha empezado bastante bien la temporada. Aquí sí que está Terengganu, está el Rouge Insurance también, que son dos equipos que en el calendario asiático suelen hacerlo muy bien. Pero no está Linin, un puntico a favor. Así que nada, eso es lo que nos depara esta semana, sobre todo París-Niza Tirreno Adriático y luego carreras punto 2, carreras secundarias que se van a correr a la vez, tres carreras que ven del 12 hasta el 15, la popularísima que se corre solo el 15 y luego el Tour de Taiwán que empieza el domingo y que será lo que tengamos lunes, martes y miércoles. No, lunes y martes, porque luego ya el miércoles viene la Nocere Coerce y Milano Torino para la siguiente semana. Así que vamos a ver, antes de que se me olvide, cómo está el ranking del World Tour. Tenemos a UAE liderando con ya 2.400 puntos de ventaja sobre el XDS Astana. Ahí poco va a haber poca tela que cortar. Decaldón se sitúa tercero a 500 puntos de Astana. Red Bull Bora prácticamente empatado a puntos con Decaldón, está cuarto. Y bastante cerca están también Jayco Alula y Bahrein Victorious, que están ahí cerca. Movistar está octavo, bastante tranquilo y lejos de los puestos de descenso ahora mismo. Ascenderían al World Tour ahora mismo Universe Road Rockets, Pinarello Q36.5, Cofidis y Tudor. Y descenderían Lotto Intermarché, IF Education EasyPost, Alpecin Premier Tech y Picnic Post NL. En los 30 primeros que pueden recibir invitaciones para las grandes vueltas seguiríamos teniendo tendríamos a Tudor, a Cofidis, a Pinarello, a Universe Road Rockets, que están por delante, que como no se ascienden un año, estarían ahí para recibir esas invitaciones. Tendríamos a Burgos, también bastante asentado ahí con bastante margen de puntos. Total Energies. Estaría el Rouge Insurance quitando un puesto. Estarían Caja Rural y Kerr Pharma, que Kerr Pharma ya ha despertado, ya está bien metido aquí en esta pelea. El equipo de desarrollo de Astana estaría quitando un puesto también a otros equipos. El Rouge, de momento decimos que estaría quitando un puesto, pero si pidiese licencia a Pro Team, podría llegar a correr esas carreras, en caso de que se la concediesen también. Y luego tendríamos a Polti Visit Malta, a Bardiani y a Modern Adventure. Euskaltel está ahora mismo 35º a 90 puntos de poder entrar en esos puestos. Está todavía cerca, con los puntos que se consigan en Taiwán puede pelear por ello. Así que nada, gente, por aquí lo vamos a dejar. Esto es todo lo que hemos tenido de ciclismo esta semana y todo lo que vamos a tener esta semana que viene. Pogacar ha venido como siempre, Paul Seixas viene como nunca
Y París, Niza y Tirreno tienen una pinta muy, muy, muy bonita y muy, muy, muy interesante. Así que nada, gente. El lunes que viene volvemos con más ciclismo. Recuerda que si has visto esto en YouTube puedes darle un like, poner un comentario y suscribirte para hacer crecer al canal. Y nos vemos la semana que viene con más ciclismo. El resto de días, ya sabréis, ya sabéis, estaré jugando a distintos juegos en directo en Twitch y habrá vídeos de varias cosas en el canal de YouTube de Minivago. Así que